¿Conocéis el baño milagroso de 5.000 euros que quema todas las necesidades que van a parar por el váter? Sí, ese baño mágico, supuestamente, pues nuestro invitado de hoy nos va a contar su experiencia en familia utilizando ese baño a diario durante bastante tiempo. Creo que no va a ser lo que os esperáis, así que atentos a este episodio donde Isaac revela toda la verdad. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bueno, nuestro invitado de hoy es una pasada porque tiene una de las furgonetas más espectaculares que he visto nunca. Pero es algo espectacular que tenéis que ir a ver si no lo habéis hecho ya. Alucinante. Y claro, es todo tan alucinante que incluso tiene un baño, como he dicho en la introducción, pues muy alucinante. Pero bueno, pues esto tiene sus cosas buenas y cosas malas. No os penséis que simplemente por pagar un montón de dinero, pues vamos a tener un producto que es increíble. Probablemente ya conozcáis a Isaac de sus redes sociales o también del podcast que grabamos aquí junto a Rubén Earth hablando del Internet satelital. Que bueno, fue un episodio muy interesante. Algo, por cierto, que yo estoy pensando en poner en mi nuevo camión. Y no sé, ya estoy viendo un poco la idea de plasmarlo en el techo. También, ¿qué es lo que pasa? Que no creo que lo vaya a utilizar siempre, porque al final yo llevo con internet móvil, digamos, pues los últimos 4 años viviendo así y estoy muy contento. Y si un día no tengo internet, que no me pasa ni una vez al año, o sea, ni una vez al mes, perdón, pues no es ningún problema. Bueno, lo que sea, ya sabéis que si estáis buscando un taller camper para hacer una instalación tipo Starlink, placas solares o cualquier cosa en vuestra camper o una camperización completa, como necesito yo en mi próximo camión, ¿no? Pues para eso tenemos que camperizando.es, donde yo personalmente os ayudo a encontrar ese mejor taller que pueda hacer lo que vosotros necesitéis, que ya sabéis que no todos los talleres hacen todo, no todos los talleres en vuestra zona van a estar disponibles, así que os hago un poco ese filtro y no os cobramos nada por hacer todo este trabajo, así que aprovecharlo en camperizando.es, os dejo siempre la descripción en todos estos episodios y bueno, ahora que estamos terminando este año, pues creo que se vienen cosas bastante interesantes en este podcast, pero quería invitaros a todos que si tenéis algún tema del que queréis que hable o una persona que creáis que sea interesante que traiga al podcast, pues hacérmelo saber, porque la mayoría de invitados pues surgen así, o incluso yo pues se me enciende la vena y digo, oye, me gustaría hablar de esto o de lo otro, ¿no? Y tal. Y entonces, así es como traigo muchos invitados, pero ya sabéis que todos los que estáis haciendo esto me ayudáis un montón, como también me ayudáis si le dais a me gusta, si lo estáis escuchando en YouTube, si en Spotify valoráis este podcast o si en iVoox también pues compartís estos episodios con cualquier persona que creáis que le puedan ser interesantes. Ahora sí os dejo con esta pedazo de charla. Vale, bienvenido Isaac. Lo primero, si quieres, cuéntanos un poco, ya conoces un poco el podcast, la gente probablemente ya te conozca a ti del otro episodio que grabamos sobre Starlink, pero si quieres para empezar, cuéntanos un poco de esa pedazo de furgoneta que tienes, de esa Sprinter en la que habéis viajado tanto. Buenas, pues muchas gracias por invitarme al podcast y nada, estamos con la Sprinter, pues la verdad es que encantados. Es un vehiculazo, nos ha dado muchas alegrías y ningún problema, por suerte, así que súper bien. La camperizamos, el diseño, toda la distribución y todo esto, estamos encantados con ella. Eso es uno de los puntos que dices, hostia, si volvieses a repetir la Sprinter, ¿cambiarías algo? Pues la verdad es que de la distribución no cambiaríamos absolutamente nada. Qué guay. Así que muy, muy contentos, la verdad. Y el tema Qué bien. off-road es que nos hemos metido por muchos sitios y no ha sido, o sea, no ha tenido límites. Allá donde hemos querido ir, hemos llegado y súper, súper contentos, la verdad. Qué guay, bueno. Y cuéntanos si quieres un poco de qué año es y más o menos las medidas que tiene para que la gente se haga un poco a la idea en su cabeza.
Bueno, pues los que nos seguís, pues podréis ver fotos de ellas en nuestras redes y vídeos y la verdad es que no le hacen justicia porque es un monstruo, sobre todo de alto. Tiene 7,3 metros de largo y 1,90 creo que hacía de ancho, pero está muy elevada del suelo. Llevamos un kit importado de Estados Unidos que la eleva pues 5 centímetros, luego metimos ballestas extras, etcétera, para separarla del suelo todo lo posible porque tiene bastante culo, pero bueno, es que está súper distante del suelo, la parte trasera también. Y nada, es una Sprinter, es camión, la tienes que conducir con licencia de camión, de hecho lleva tacógrafo, pero no necesitamos usar ni meter tarjeta ni nada. Y el motor es un motoraco que ya está descatalogado en Mercedes, que es el 3.0 V6 con 190 caballos, que va sobradísima de motor. Y luego lo bueno que tiene reductora y el 4x4 desconectable. Entonces esto ya las nuevas ya no lo tienen y era, bueno, la búsqueda de este motor en concreto, de este modelo, fue un poquito en base a eso. Sí, buenísimo. Y cuéntanos un poco si quieres por dónde has viajado con ella, bueno, habéis viajado con ella, porque también danos un poco más de información de que al final no viajas solo, ¿no? Estás aquí hablándome tú solo, pero ¿cuántos miembros de la familia sois? ¿Cuántos habéis llegado a viajar en esa pedazo de Sprinter? Vale, pues a ver, la furgoneta tiene esas dimensiones porque somos cuatro, somos nuestros dos hijos, mi mujer y yo, Maika y yo, y luego viajamos con mascotas. Tenemos dos perros, bueno, un perro y medio, yo siempre le digo, que el medio es el chihuahua, y tenemos un galgo afgano, y luego hemos viajado con gato también. Entonces, por eso también nos llamamos Van Tribu, Van de la furgoneta y tribu, porque es que somos una tribu. Es que más no podemos meternos ahí. Y las dimensiones, distribución y todo ha sido muy orientado a tener el máximo espacio posible dentro de la furgoneta y nada, y estar lo más a gusto posible. No nos veíamos viajando en un vehículo más pequeño. Sí, la verdad es Entonces, que es una nada. pasada. Recomendar a todo el mundo, por supuesto, que vaya a verlos porque es que es increíble el vehículo. A mí me parece una de las mejores cosas que hay. Que ahora espero que me saques algunas pegas también, porque además lo habéis utilizado mucho. Habéis hecho muchos kilómetros o lo estáis haciendo. Entonces, cuenta un poco cómo eso, por qué países habéis viajado, dónde habéis pasado más tiempo con la Sprinter. Vale, el viaje partió de la idea, primero que yo soy programador informático, entonces yo con una conexión a internet puedo trabajar donde sea. Así que como el ingreso estaba asegurado y descubrimos un método de escuela a distancia, matriculando a los nenes, pero con el sistema americano, pues lo teníamos todo cuadrado como para poder hacer vida dentro de una furgoneta. Entonces, ya teniendo un ingreso y teniendo los nenes solucionado la escolarización, dices, hostia, ¿por qué no? Nos apetecía, pues nos lanzamos a la aventura. Y entonces el primer año estuvimos, bueno, nos fuimos poquito a poquito a Nordkapp, pasamos unos 6 meses en Noruega, visitando, bueno, también nos pasamos al lado de Suecia, Finlandia, bueno, Escandinavia en general. Y de ahí ya nos fuimos hacia el sur, para pasar el invierno por Italia, países más cálidos, porque Sí. Se estaba endureciendo. Ya en octubre ya empezaba a endurecerse el clima en Escandinavia. La noche, la oscuridad llegaba, el frío llegaba, lluvias, nieves. Entonces nos apetecía más pues pasarla por el sur, por países Claro. mediterráneos más cálidos, gente alegre y nada. Ese fue el primer año. Luego el segundo, pasamos por casa para solucionar unos temas en la furgo que nos habían surgido. Ya ahora os contaremos. El segundo, pues salimos, nada, estuvimos un mes por casa más o menos. Salimos hacia Escocia. Queríamos conocer Escocia, todo aquel mundo de vikingos.
Entonces recorrimos un 360 por el Reino Unido y luego cruzamos en diagonal hacia Grecia. Le teníamos muchas ganas. Pasamos por Rumanía, que en principio era un país de paso, pero es que nos atrapó, nos encantó Rumanía. Y luego sí que fuimos un poquito más a saco en la ruta, cruzamos Bulgaria más rápido, porque queríamos llegar a aprovechar, ya era como por octubre del año pasado, queríamos aprovechar la playa, a ver si nos podíamos meter en el agua, las aguas de Grecia y tal. Sí. Y así fue, hasta noviembre metidos en el mar, espectacular Grecia también, o sea, nos encantó. Y luego ya volvimos, poquito a poco, hacia casa, por Italia también otra vez, porque Maika es una enamorada de Italia. Volvimos hacia casa para hacer 4 remates, os contaremos los mismos 4 remates que tuvimos que hacer en el primer viaje, pues pasamos a hacerlos en el segundo y decidimos irnos a Marruecos. Nos pasamos 3 meses por Marruecos, por el Atlas, por desierto, y hemos vuelto enamorados de este viaje. O sea que espectacular. Qué guay. La No verdad es sé. que suenan unos destinos increíbles. Bueno, Escocia yo ya conozco bien, me encantó. Has nombrado Grecia, que es uno de los sitios que más ganas tengo de ir. La verdad es que sí, muy guay. Pero tengo una pregunta que igual mucha gente no se llega a plantear, pero para mí es interesante cuando vives así, que es el tema del sistema eléctrico, porque sí, vale, tienes una Sprinter que tiene de todo, todo full equip y tal, pero cuando estás en Escandinavia, 6 meses, como has dicho, estoy seguro de que en varios momentos os quedasteis sin electricidad o ibais muy, muy justos. Cuenta si quieres un poco también qué tipo de sistema eléctrico tenéis y como cuánto aguantabais, como cuánto podíais cargar, si es que cargabais algo cuando estabais allí en época que Sí. no era verano y no hacía sol. ¿Cómo fue lidiar con el sistema eléctrico por allá? Sí, a ver, llevamos muy poco comparado con otras camperizaciones actuales. Llevamos una batería de litio de 210 amperios, muy eficiente, pero solo llevamos eso. Lo que yo sí que fui previsor a la hora de configurar la furgo en Mercedes, le cogí el alternador más grande que existía, Sí, que fue un extra de unos 1.500 euros, que es un alternador de 250 amperios, o sea que mete un chute increíble. Y luego llevamos 2 boosters de 55 amperios, creo que es cada uno. Entonces, eso, y luego arriba paneles solares llevamos 400 vatios de placa solar. Entonces, con esto hemos conseguido, somos una familia que no nos quedamos como 2 semanas en el mismo sitio, una semana en el mismo sitio. Somos que nos movemos bastante frecuente, ¿sabes? De estar un día, 2 y cambiamos, ¿sabes? Vamos así. Si nos gusta mucho el sitio, sí que podemos estar una semana, 2, pero no es lo frecuente. Entonces, como nos movemos casi a diario, pues la batería se carga. En Escandinavia, obviamente, hemos tenido que arrancar el motor para cargar batería, dejarlo a ralentí y en media hora, 3 cuartos, tener la mitad de la batería cargada por tema de eso, de que el sol da muy inclinado cuando hay sol, que la mayoría de tiempo está nublado o te llueve. Entonces las placas solares no cargan nada. ya. En esos países es que Sí, es verdad. ni en pleno verano carga. Sí, sí, Ah, sí, sí. entonces, nada, como te vas moviendo, a campings no entramos, a no ser que visitemos una mega ciudad de estas, tipo Roma o tipo, yo qué sé, París, que dices, "Buah, me meto a un camping y la dejo conectada, ¿sabes?". Pero no entramos, no nos gusta. Entonces, nada, lo único que Vale. queda es encender el motor, moverte, ir a comprar y en ese tramo con la recarga de agua, con el movimiento es lo que hace que cargues baterías en estos países. En el resto, sin problema. Al Sí, final, en al el resto final. hemos tenido un equilibrio súper guay. Sí, O sea sí, al que, final, efectivamente, cuando te mueves a menudo y tienes pues es un buen alternador que te cargue, pues se solucionan muchas cosas, pero claro, el problema es cuando te quieres estar eso, una semana parado ahí al norte, sin sol, ahí es donde exactamente. vienen más un poco los problemas. Vale, Y que algo en con Oslo, lo que...
¿Cómo? Perdona, sí, en Oslo, por ejemplo, Sí, encontramos un parking que habían enchufes fuera para coches eléctricos, pero habían tomas, la típica Shuko, la toma de sí. 220 normal y corriente, que no necesitas nada de especial, y podías estar allí conectado. Entonces, súper guay. Pero claro, eso es en una ciudad. Normalmente donde estás en el campo, en el monte o por ahí, o Sí. en playas o eso no tienes. Ya. Pero sí, sí. Ya. Con otra cosa que sí que habéis tenido problemas que me consta es con el baño, ¿no? Tenéis un baño que, bueno, que puede ser la envidia de mucha gente, pero quiero que me cuentes un poco la realidad que hay detrás de ese baño que mucha gente seguro que envidia, sueña y dice, ah, claro, es que es muy caro, pero lo tiene todo, ¿no? No sabes cuánta gente me ha escrito a mí diciendo, ah, no, tenías que haber puesto un Cinderella. Entonces, Ya, claro, poca gente conozco con tanta experiencia como tú. Bueno, como tú, ¿no? Como vosotros, porque además es lo guay, que no eres tú solo utilizando el baño a diario, sino que sois una claro. familia completa. Entonces, para hacernos una breve introducción de en qué consiste este tipo de baño, de cómo fue ponerlo, por qué finalmente os decidisteis por él y demás. Vale, bueno, nosotros llevamos Cinderella Toilet, que funciona a gas. Entonces, para nosotros era un baño súper, bueno, se adecuaba muchísimo, cuadraba todo. En cuanto a una familia de cuatro, el químico, por ejemplo, lo descartábamos por completo porque somos cuatro, venimos de autocaravana y ya sabemos lo que es llevar un cassette limitado eh, por una pareja. Entonces, o sea, limitado por una pareja me refiero a que el cassette te limita el uso antes de vaciarlo. Entonces, cuando teníamos la autocaravana, los nenes eran muy pequeñitos o no teníamos nenes, al final dices, hostia, una pareja, pues sí, no llenas tanto Sí, y puedes tirar más días sin vaciar. Pero bueno, vimos las opciones que había en el mercado y al final nos cuadraba la de Cinderella por la libertad que le veíamos y que nos otorgaba el prescindir de químicos, el no depender de un punto de descarga, el ser cuatro. Entonces, eso te condicionaba mucho la decisión. Dices, hostia, este es el baño perfecto para mí. Sí que necesitas gas, necesitas tener la instalación de gas, pero ya nos cuadraba a la hora de la camperización, lo veíamos perfecto por eso. Porque si necesitabas gas, pues ya la cocina sería de gas, que es más barata que una inducción. Es rápida, el gas es darle y enciendes, apagas y no genera más calor del que hay. Siempre hemos cocinado con gas en casa. Entonces nos cuadraba todo. Pusimos horno de gas también, gracias al gas del Cinderella. O sea, casi toda la camperización que hicimos fue en base a la decisión del Cinderella. Si lo poníamos de gas, pues venga, esto y esto de gas, porque vamos a llevar gas. Entonces, cuadraba todo. Era el baño perfecto para nosotros. Sí que sí, existían los primeros secos. Bueno, ya existía el seco, pero no lo veíamos porque, bueno, se rumorea, hostia, es que echa olor, es que no sé qué, es que, hostia, somos cuatro, ¿sabes? Sacar bolsas de los cuatro y meterlas en una papelera, al final esa papelera echa olor. sí. O lo tiras a un serrín, necesitas serrín, espacio. Estaba el compost también, que, bueno, requieres de subproductos al final, el Cinderella también, por supuesto, requieres de gas y requieres de unas papelinas, ¿vale? Que se ponen donde haces todo, se ponen en la taza. Y bueno, estas papelinas llevan un coste también, pero el espacio que te ocupan dentro de la furgo no es tanto como un saco de serrín o eso. Náutico, pues el náutico lo descartamos también en principio por el consumo de agua. Cada vez que vas, es que somos, o sea, el hándicap es viajar cuatro personas, ya más o menos adultas, ¿sabes? Los cuatro. El nene tiene 14 años, la niña 16 ahora, entonces generamos residuos. Sí, sí. Y eso. Entonces lo veíamos una opción espectacular, porque vacías tus cenizas, no ocupa nada, no huele. O sea, para nosotros fue, y además aconsejados, porque tú vas a un camperizador, te pones en sus manos
y si te lo aconsejan, te lo crees, ves el producto, acaba de salir, dices, buah, esto es la bomba, pues lo pones. Esa inversión, pues bueno, pues mira, haces el esfuerzo y tiras para adelante, porque en ese momento ves que son todo pros lo que te Sí, da. ¿no? Y al final es un problema grande, ¿no? El de utilizar el baño en un vehículo siendo 4. Entonces, pues bueno, oye, que hagáis una inversión grande para algo que se va a usar tanto, pues tiene sentido y Claro, con recomendaciones y que al final, como has dicho, hay muchas opciones, pero ninguna es perfecta, porque si no todo el mundo tendría el mismo tipo de baño. Entonces, bueno, pues está bien, exacto. nos decisteis por eso, pero cuenta un poco más profundamente cómo funciona, si quieres, que yo creo que hay mucha gente que no se hace a la idea. O Vale. sea, tú después de hacer lo que haces en el baño, le das a un botón, cómo funciona, Si qué tú hace el primero gas y demás. vas al baño, pones la papelina, haces el sólido, el líquido, ¿vale? Lo que Sí, hagas. Y luego tienes un botoncito, o sea, cierras la tapa, tienes un botoncito que es empezar la incineración, el ciclo, ¿vale? sí, Entonces, cuando le das al botón, esa papelina cae como, para que me entendáis, como a una olla, a un recipiente donde ocurre la incineración. Entonces, encima de ese recipiente hay como una herradura por donde sale el gas, ¿vale? Ese vale, recipiente se pone a unos 700 grados, más o menos, la incineración, eh, y durante unos 60 a 90 minutos, puede variar el tiempo de incineración, pues está ahí, bueno, funcionando, echando gas ahí, quemando el residuo, deshidratándolo y al final te queda una ceniza. ¿Qué pasa? Esa ceniza se te queda ahí, en el recipiente. Entonces, el sí, siguiente que va al lavabo, pues lo mismo. Dependiendo de cuándo vayas, porque puedes ir en mitad de una incineración, o sea, la incineración para, ¿vale? Tú imagínate, va la primera persona, le da a incinerar y a los 20 minutos va la siguiente. Puedes hacerlo, puedes hacer tus necesidades otra vez, la incineración para, el recipiente donde ocurre está muy caliente, entonces haces, le das al botón, cae otra vez donde la incineración y eso añade como un minuto al ciclo total del primer proceso, ¿vale? vale, Entonces, en vez de 70 minutos, pues ya va a durar 71. Pero no se añaden 70 más, sino que a los primeros 70 se le añade un minuto, ¿vale? Y eso es así. Y al final lo que obtienes son como cenizas. Son cenizas ridículas. O sea, es que al final es muy poco residuo el que queda. Y esas cenizas, cuando acaba la incineración y enfría, pues puedes estar hasta 2 semanas sin vaciarlas, ¿vale? Y lo único que tienes que hacer, levantas el baño, coges esa olla y puedes vaciar toda esa ceniza o a la naturaleza, que es biodegradable, es ecológico, sí. o bien a la bolsa de basura de la furgo y ya está. La tiras y ya tienes el cuenco limpio para volver a empezar. O sea, es un sistema realmente que es guay. La Hombre, verdad lo es que que me es. acabas de contar, a mí me has convencido, desde luego. A ver, ahora alguna pega le sacarás, porque de verdad que esto suena guay. Lo que no me queda Suena claro guay. es el tema del pis, porque entiendo que las cacas se tengan que incinerar, pero si tú Sí, haces pis, sí, ¿cómo, cómo el pis funciona también eso? es lo mismo. Puedes hacerlo ahí y lo deshidrata, vamos, que lo evapora y ya está. Y no queda residuo ni nada. ¿Qué pasa? Vale, Que yo sí que aconsejo, si los que tenéis Cinderella y tal, porque, bueno, seguro que muchos de los que escuchéis esto lo tendréis o estaréis a punto de sí, o lo tenerlo quieren poner, sí. o lo quieren poner, pues primero, si lo tenéis, que la cantidad de cenizas que dejéis en el recipiente no sea mucha. Te dicen hasta 2 semanas sin vaciarlo, pero casi es mejor estar y vaciarlo cada día, por ejemplo, que no dejar unas cenizas ahí, que luego el pipi que venga siguiente va a humedecerlas, la incineración va a ser más larga, no sé cómo lo detecta, ¿vale? Pero esa incineración va a ser más larga. Entonces vas como mojando las cenizas anteriores y al final se crea allí como un barrillo, ¿sabes? Que luego cada incineración le va a costar más secarlo. Eso en primer término. Y nada, si queréis, estos son los pros. Al final, quitar cenizas y vaciar es fácil. No dependes ni de químicos ni de puntos de descarga.
libertad para una familia de 4, porque un cassette lo llenas 4 personas, es que no te duraría ni 2 días. Lo llenas enseguida. Y luego muy limpio, no hay olores, es súper limpio. Y para mí esos son los grandes pros. Pero Hombre, son muy contras, grandes, o sea, pues suena... A mí ya te digo, a mí me lo has vendido, de son, momento. pues os empiezo, la lista de contras es larga, ¿eh? O sea, A ver, bastante larga. Al a ver, cuéntame. final, en primer término, esto no lo ves tú cuando lo vas a comprar y lo vas a instalar. Bueno, sí, el coste sí, que este es uno de los contras. Al final, instalado y todo, te supone unos 5.000 euros. Es un coste gordo. Sí. A ver, que bueno, ya sabes a lo que te enfrentas, pero como es tan guay la lista de pros de antes, pues dices, bueno, lo Sí. asumo y tal. El segundo es el consumo de gas, que bueno, tú tienes un valor ahí en la web, no me acuerdo cuántos gramos eran por incineración, pero bueno, lo tienes ahí, casi ni le haces caso, pero realmente consume mucho. O sea, una familia de 4, pues cada 2 semanas, 2, 3, tenías que llenar la botella de gas. Eso es mucho. Porque una bombona de gas de 23 litros, si no tienes el Cinderella, te puede durar como 2, 3 meses cocinando cada día. Entonces, cada 2, 3 semanas tener que buscar un punto de recarga ya no Sí. era tan guay, ¿sabes? Yo En utilizo creo que Europa, unos 5 kilos de gas más o menos al mes, aproximadamente. claro, Yo solo. claro, tú solo. Entonces, una familia, ya te digo, nosotros, las veces que no hemos tenido Cinderella, pues eso, igual 2 meses sin recargar. Es que nos olvidamos, es que ahora mismo no sé la última vez que recargué gas. Entonces, bueno, cuando tienes Cinderella te enteras y tienes pendiente lo del gas. Entonces ya tienes que estar ahí buscando punto de recarga de gas. Sí. Que bueno, estamos en Europa, no hay ningún problema. Está súper preparado Europa. Noruega, Suecia, Alemania, Francia, en todos los lugares hay GLP. Pero, por ejemplo, en Finlandia no. En Finlandia hasta Helsinki no tienes GLP. Y entramos a Finlandia por el norte, desde Noruega, y nos tuvimos que escapar a Suecia, porque no teníamos gas. Y si no tienes gas no puedes cocinar. Y se lo ha comido todo el Cinderella. Entonces ahí empiezas a hacer estrategias para, para optimizar el gasto de gas y el gasto del Sí. Cinderella. Venga, ¿quién tiene pipis? Pues 3 personas, pues 3 personas a hacer pipi a la vez. O sea, Ya. 1, 2, 3 en la misma papelina y luego lo tiras. Sí. ¿Vale? Y vas haciendo estas estrategias. El nene y yo, pipis, a la calle. O sea, a la calle, al campo. Ya Sí. no meábamos en el Cinderella. Entonces te das cuenta que tienes un baño, bueno, que en la naturaleza pues no importa, ¿no? Incluso, bueno, el sólido haciendo el agujerito y tapándolo y tal, pues no pasa nada. Pero te das cuenta que tienes un baño que ya te está ahí provocando, bueno, que tengas que hacer como una estrategia de, hostia, que esto está consumiendo gas, dinero y tal, ¿vale? Luego, como ese consumo de gas es grande, pues tienes que hacer adaptaciones extras en la camperización. En la primera camperización, pues dices, vale, con 23 litros tiramos. Esto fue un mal cálculo del camperizador. Al final hablamos con él, hostia, es que somos 4 utilizándolo cada día con 23 litros 2 semanas, tío. Necesitamos más autonomía. Entonces hemos tenido que agregar un tanque extra de GLP al exterior Sí. y bueno, ahora sí que tenemos un mes de autonomía, son 50 litros de gas, pero un mes, no te hablo de nada bárbaro, o sea, es un mes, o sea, yo Sí. lo veo que consume mucho gas y la recarga en algunos países es muy compleja. Por ejemplo, en Marruecos, pues estos meses que he estado es que no he visto para recargar GLP. No. Entonces, bueno, seguramente haya, pero nada. Entonces tuvimos que montar el depósito extra. Luego tienes al llevar gas, pues puedes tener fugas de gas, que las hemos tenido. Explosiones porque la electrónica del Cinderella no va. Pues tener explosiones en el Cinderella que te levanten la tapa del... Y en las incineraciones estas que hace, que se te acumule gas
en el recipiente ese sin quemar, porque el quemador se ha llenado de carbonilla o tal, no sea eficiente, y cuando pega el chispazo y ese chispazo engancha gas, pues pega una explosión, eso que flipas, o sea, y eso que te hace pensar que esto empieza a ser peligroso, ¿sabes? Porque llevas estás en un sitio cerrado con gas y ese gas está saliendo a un recipiente y ese recipiente no lo está inflamando correctamente. O sea, no está la bujía que da la chispa, no está funcionando eficientemente porque se ha ensuciado. Entonces, es peligroso, ¿no? Entonces decides apagarlo y no utilizarlo. Esto nos ha pasado hasta que no lo arreglan. ¿Vale? Entonces, Sí. la incineración... cuéntame. Y no, te iba a preguntar qué tal con Cinderella. Entiendo que habéis hablado, habéis contactado para decir, oye, tenemos este problema, cómo ha sido el servicio técnico y demás, porque claro, si te atienden Bien, a muy bien, ver, pues todo le puedes solucionar. la primera vez, Cinderella es un baño, es una marca de Noruega. Y el primer problema que tuvimos con el Cinderella fue allí, en Noruega. Y por Vale. suerte fuimos al servicio técnico de Cinderella y nos pudieron arreglar cambiándole la bujía o el chispómetro, ¿sabes? Es como una bujía del mismo material y lleva como lo que cuando enciendes la cocina automática, así, pla, 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 Sí. ¿sabes? Que echa chispa, pues es eso, al final. Y eso es lo que enciende el gas. Pues eso lo hemos tenido que... nos lo cambiaron allí y bien, llevamos el baño en garantía, pero bueno, tuvimos que pagar la bujía. Y nada. Esto en Noruega, claro, te pilla en otros lados, en Grecia, por ejemplo, y en Grecia, pues, no, ni idea. No sé si hay servicio técnico o no. Pero tú cuando estás viajando quieres la solución, que te lo arreglen. Entonces, sí que teníamos soporte telefónico, pero no, pero porque el hombre que se dedica a Cinderella, el que lo distribuye aquí, pues bueno, tiene nuestro contacto y intenta ayudarte, pero en la distancia no puede hacer nada. Entonces, te envío unas piezas y tal. No, tío, pero es que el baño está en garantía. Al final voy a meter yo la mano de obra. Entonces, si la cago yo, ¿de quién es la culpa? ¿Me cubres? ¿No me cubres? Entonces prefiero no tocarlo y que te lo mires tú. Y ya está, ¿sabes? Entonces Sí. es un poco ese servicio que dices, sí, hay servicio técnico detrás, pero no hay muchos sitios donde te lo puedan arreglar o donde lo conozcan, ¿sabes? Entonces, bueno, en Europa todo es muy cómodo y muy fácil, pero bueno, tampoco hay países que no lo tienen que ni lo conocen, tío, todavía. Claro, se puede complicar. Bueno, y esto ya me has contado un poco. ¿Qué otras pegas le ves a...? Pegas, bueno, a alguien no se le ocurre, pero la incineración hace ruido. Al final es un ventilador que está echando ahí aire para que esa incineración vaya bien. Y luego el soplido del gas, porque eso se tiene que poner a 700 grados centígrados. Entonces, el soplido de gas es fuerte, ¿sabes? Es ruido al final. Durante el día igual no lo percibes, porque el baño, por suerte, lo colocamos atrás, en la furgo, atrás del todo. Entonces casi no lo escuchas, pero por la noche, antes de irte a la cama, como alguien, claro, te tienes que ir meado y cagado, como decía mi abuela, a la cama. Pues nosotros la cama la tenemos al lado del Cinderella. Los nenes sí que duermen arriba y no se enteran, pero la nuestra está al lado del Cinderella. Entonces tienes como un ratillo ahí de 70 minutillos escuchando cómo sopla el gas. Ya. Entonces eso no lo tenías en cuenta. Luego eso, tío, 70 minutos de ese ruido pues es mucho tiempo, ¿sabes? Sí, Cuando sí. estás en la cama, venga, intento dormir, va, está esto hasta que no acabe, pon móvil y acabará, ¿sabes? Luego hemos tenido problemas, hemos tenido muchos problemas con el Cinderella de llevarlo al servicio técnico 3 veces. Y esos problemas han sido, todas las veces que hemos vuelto a casa ha sido por esto, por el Cinderella. Porque, hostia, no lo llevamos inservible. Al final, ese Cinderella lo estás utilizando como un baño seco. Pones la papelina, haces
lo que tengas que hacer, recoges esa papelina y nosotros que llevamos perros con las bolsas de caca de los perros, pues lo metíamos en esas bolsas de caca, le hacías el nudito y lo metías en una papelera, ¿vale? De la furgo. Entonces, cuando veías pues un contenedor o una papelera en la calle, pues tirabas todo eso. Entonces dices, hostia, tío, me he gastado este pastizal para andar así, ¿sabes? Cogiendo mis cacas y metiéndolas a una bolsa de plástico. Pues todas estas veces, como necesitas el servicio técnico, pues ya hay problemas ahí, tío, porque llegas la furgo, has vuelto de tu viaje, que no querías volver a casa, pues tienes que volver a casa para que te la arreglen. La llevas a camperizador, porque al final el camperizador es el que tiene que responder, no el servicio técnico. Pero bueno, el camperizador desmonta el baño, lo envía a Cinderella, una semana, 2, lo arreglan y vuelve a montarlo. Entonces el camperizador, pues, no sé por qué, pero te cobra la mano de obra, tío. En una ocasión nos cobró la mano de obra, ¿sabes? Y dices, hostia, si está en garantía. Ya, pero es que la garantía, el de Cinderella, me ha dicho que no es por tiempo, es por número de usos. Y yo, ¿qué me estás contando por número de usos? Pues es un baño que lo usas. Si somos 4, pues lo usamos 4 veces, no sé. Pues esto es otra sorpresa que nos llevamos. Ya. ¿Sabes? Que son problemas, empiezas con problemas aquí de, hostia, no sé qué. Cinderella no se quiere hacer cargo de su baño, porque no está pensado para una familia de 4 y un uso intensivo. Es un baño que, por supuesto, o sea, yo, desde ahora mismo yo no lo recomiendo, pero claro, el uso que le des a la furgoneta lo condiciona todo. El uso de una furgoneta para fin de semana, una pareja, por aquí, por Pirineos, por donde sea, que solo coges 2 días la furgo y vuelves a casa y tal, pues ahí pues ponte el baño que quieras. Si te apetece Cinderella, te va a funcionar bien y ya está. El número de veces que lo vas a utilizar es ridículo comparado con una familia de 4 viviendo en una furgoneta cada día. O sea, el número de incineraciones y de ciclos es tremendo. Entonces el machaque que recibe el producto es tremendo también. Entonces eso, tío, que al final, bueno, empiezas con los problemas que no te encontrabas al principio cuando veías aquellos pros que hablábamos de quitar las cenizas y vaciado es fácil. Qué guay, no dependes de químicos. Pero, hostia, te empiezas a ver a problemas y dices, hostia, pues igual no fue la mejor decisión en Sí. poner Sí, esto. bueno, también me ha gustado mucho que has dejado claro que al final, bueno, como todo, ¿no? Que lo bueno es que las furgonetas, autocaravanas, todas las campers se usa para diferentes tipos de personas. Es como el sistema eléctrico. No hace falta tener, bueno, es que te iba a decir muchas placas solares. Es que casi ni placas solares si es alguien que está todo el día moviéndose, que no trabaja en la furgoneta. En cambio, pues para nosotros igual necesitamos un sistema eléctrico mejor. Entonces los baños, pues está claro pues que este igual para vuestro uso, pues efectivamente no parece ser el mejor. Y luego también, Claro. pues cualquier cosa que falle y que tengas que usar sí o sí, porque el baño es algo que tienes que usar, yo qué sé, te falla la tele y bueno, pues te fastidias, te falla Sí. otra cosa y vale, es una faena, incluso la nevera, oye, pues meto hielo, yo qué sé, pero es que el baño ahí sí que es una faena y sobre todo cuando tiene un sobrecoste tan grande en comparación con el resto de baños del mercado, ¿no? Exactamente. Y luego esto, suerte que lo puedes usar, repito, como seco, que puedes hacerlo en la Sí, sí. papelina, recoges la papelina y lo tiras, pero bueno, ya corres riesgo ahí de, hostia, ¿cuántos pipis hay en esa papelina? No la puedes dejar esos pipis para aprovechar la papelina, porque las papelinas, no olvidemos, es un subproducto del baño. O sea, te venden el Cinderella, pero luego te venden el producto que tienes que utilizar con ese baño para que vaya todo bien. ¿Vale? Es como esto, como las cafeteras, ¿no? Te regalo la cafetera, que Sí, en este caso de Cinderella no te lo regalan, ¿vale? Pero te regalo o precio simbólico de la cafetera, pero luego esta cafetera va con estas cápsulas y no con sí, otras, o sí. no puedes. Entonces dependes de un subproducto de ellos. Y son las papelinas que no son baratas. Al principio nos costaba un paquete de 500 unos 35, 40 euros, ¿vale? Son 500 usos. Bueno, es más o menos ni caro ni barato, voy a decir, ¿vale? Sí. Pero ahora ya están por 60, 70. Entonces ya empieza a Ostras. ser caro. Sí, sí, Ya. 50 usos, pues si los 500 entre 65 euros, ponle.
pues ya te sale el pipi y la caca a un coste, tío, que no Sí, tendría sí. que salirte. Pero bueno, Ya, la dependencia de esto, de los subproductos, por supuesto, es otro contra. Y luego, ya. algo que no caes para nada hasta que te lo encuentras es si tienes planeado pillar un ferry para cruzar el charco e irte a América, el ferry te solicita un certificado de depósitos libres de GLP, ¿vale? De gas. Entonces, Sí. ese certificado te vale por cada tanque que lleves, nosotros llevamos 2, te vale 700 euros por tanque. ¿Qué dices? Sí, sí. O sea que eso es otro a tener en cuenta. ¿Llevas gas? Pues si quieres cruzar el charco necesitas ese certificado. No sabía eso. Te hablo del certificado entregado en Bélgica o en Amberes y tal, ¿vale? Es pedido allí. Aquí Ya. igual lo encontramos más barato, pero tienes que tener en cuenta, es un coste elevado, ¿sabes? Sí. De tener 2 tanques, pues son 2 tanques, pues 700, 1.400 euros extras que tienes ¿Qué que dices? destinar. Y luego otra cosa es que al ser una incineración, una combustión, pues necesitas aire. Entonces tienes que tener un agujero hecho en la furgo para la entrada de aire y otro para la salida de humos. Entonces, bueno, Ya. en esa entrada de aire, si te vas por el desierto, por una pista llena de fesh, te va a entrar fesh, arena y no te digo beduinos porque, mira, pero si tienes una entrada a la furgo, te va a entrar arena o polvo, lo que sea, para Sí, adentro. además eso, el polvo se mete por todos los sitios, ¿no? Yo recuerdo Por cuando todo, estaba en por Fuerteventura, en todo. Lanzarote, es que tener el vehículo medianamente limpio era imposible. O sea, Exactamente. Y luego requiere una limpieza y mantenimiento que no nos dijeron. Entonces, cada mes he tenido que estar desmontando por completo el baño. Al final aprendes dónde están las piezas clave y limpiar ventiladores, limpiar todo muy bien, porque la combustión genera ceniza y la ceniza ensucia y se queda pegada en las aspas de los ventiladores, en los respiraderos, en todos los lados. Entonces, esa suciedad, pues también tienes que tener en cuenta que la tienes que ir quitando para que la combustión sea eficiente y no tengas explosiones. Entonces, bueno, son una serie de contras que no te los cuenta nadie, ¿sabes? Solo te sí, dicen, pues te regalan los oídos y lo que la gente quiere escuchar sí. o lo que los vendedores quieren decirte, ¿sabes? Al final es muy guay todo, porque te convenció al principio, pero ahora te pregunto, ¿te pondrías Cinderella, Íñigo? Eh, No, no, ¿qué, desde qué me luego que no. respondes? No, no, no. Al principio ¿Quieres me lo habías depender vendido muy de...? bien, como entiendo que se lo venden a todo el mundo, efectivamente, pero luego, pues, lo guay es eso, estar con alguien como tú, o vosotros, que tiene uso y que te diga la experiencia real, pero muchas veces, pues, no tenemos ese alcance. Así que lo primero, agradecerte esta masterclass que nos estás dando. Entiendo que ya has terminado con los contras, ¿no? Sí, he Vale. terminado. Bueno, o sea, es que al final en el mercado hay unas opciones, tío, y en ese momento de camperizar la furgo vimos esta como la más viable. Pero es que, por ejemplo, ahora ha salido el Clesana. El Clesana, yo, si me hiciese un vehículo nuevo ahora mismo, no me Sí, pondría ni químico, ni náutico, ni Clesana, porque Clesana dependes de un subproducto también, dependes de esas bolsas. Y al final, muy cómodo, pero ya me ha dicho gente que lo tiene que no lo aconseja para viajes de más de 6 meses, por ejemplo, porque esas bolsas tienen un coste, dependes de ellas y al final, bueno, el envasado ese, el cerrado ese, seguro que fallará. Estás dependiendo de un sistema electrónico sí, que no tendrías por qué depender de él, porque al final, tío, estás cagando y meando cada día. Entonces sí, no sí. puedes depender de nada, solo de ese residuo, intentar tirarlo, que no vuela, hasta llegar a un sitio para desecharlo. Pero ya está, que tu única preocupación sea esa, Sí, que no dependas de nada más. Ese es el sí. consejo que os puedo dar, ¿sabes? Y es el Qué que he bien. aprendido. Sí. Yo siempre cuento mi experiencia con el baño seco, es magnífica. O sea, por supuesto tienes que saber un poco utilizarlo, pero desde luego creo que es un sueño y nada, yo se recomiendo a todo el mundo. Yo, Has hablado un poco
de la tecnología que hay un poco detrás de todo este tipo de baños, pero sigues teniendo más tecnología en la furgoneta y también quiero que me cuentes un poco sobre eso. ¿Tienes algo de domótica? Tienes Sí. Starlink, que ya grabamos un episodio hablando de Starlink, pero bueno, hace un tiempo y como eso va mejorando mucho, quiero que me cuentes un poco también cómo ves el tema de Starlink a día de hoy, a finales de 2025. ¿Hay Bueno, novedades? pues nosotros llevamos de las primeras versiones y yo creo que he sido el primero en España que he modificado una antena Starlink que la he pasado, funcionaba a 220, la pasé a 12 voltios por el consumo que Sí. tenía esta antena. Eh, la puse un botón para que funcionasen los motores de posicionamiento de la antena cuando quisiese yo, porque la llevo plana arriba. Entonces ahora ya ha mejorado todo esto. Han sacado una antena que va a 12 voltios, que funciona fenomenal. Eh, y bueno, ya han pensado todo mucho más para la movilidad, que sea Sí. cómodo. Para mí, Starlink es mi libertad, es lo que me da el poder viajar full time con mi familia, entonces es lo que soy autónomo, yo dependo de una conexión a internet, que un día vale 85 los pago, si vale 100 los pago, si vale 150 los voy a pagar porque pago por mi libertad de hacer lo que quiero y lo que me gusta, ¿no? Sí que por ponerle peros, no me gusta la política que tiene Starlink de esto, del cambio de precios, de que te los cambian, pues depende del país donde la tengas domiciliada, pagas un coste de 70 euros. Yo empecé a pagar, al principio el contrato era como de 45, luego subió a 85, luego a 100, luego bajaron a 72, luego a 55. ¿Sabes? Esta variación de precios no la entendía. No digo, ostras, si he contratado yo la antena por 45, ¿por qué me está subiendo cuando te rota? ¿Sabes? La política de esta empresa no la entiendo. No entiendo nada. Entonces, bueno, te lo cambias y tienes o sea, te lo cambian y tienes que aceptarlo, tío, porque al Sí. final, pues pago y ya está. Al final es esto, tío. Pero es lo que no me gusta de esta empresa. Por ejemplo, antes era uno de los grandes pros que tenía Starlink. Cuando no lo utilizabas, tú lo ponías en pausa y ya está, y no pagabas nada hasta que volvías a activar el servicio. Sí. Ahora esa pausa tiene un coste de 5 euros, es poco, pero ya se han inventado esto de, bueno, cobrarte por la gente que lo tenga pausado, ¿sabes? O sea, al final te están sacando más dinero. Eh, y eso, tío, así más o menos es mi Bueno, opinión de Starlink. sí. Seguiré con ella, segurísimo, porque al final estar en mitad del desierto, tener internet es una maravilla, poder Sí. trabajar frente a un oasis de un lago o en mitad de una montaña es una maravilla. Eh, pero bueno, tiene sus contras, que es esto, las políticas de cambios de precio, al final son actualizaciones de software que están mejorando, te están encasillando como el domicilio donde lo has comprado, si pasas, ahora están mejorando como todo esto, ¿sabes? Como están metiendo como mucho más control para que si pasas más de 2 meses del domicilio donde lo tienes contratado, te subo el coste exponencialmente porque a ver si te estás aprovechando la tarifa de otro país, ¿sabes? Quieren prevenir todo esto. Porque no olvidemos que Starlink bueno, te posiciona por GPS, por coordenadas y saben dónde estás y Claro. dónde está contratada esa antena. Hay otros países, por ejemplo Italia, cuando estábamos viajando por allí encontramos a unos chicos italianos y pagaban 35 euros. Y yo en cambio estaba pagando la tarifa de España que eran 80 y algo. Entonces dices, hostia, pues me la compro aquí en Italia y utilizo la de Italia y ya está. Pero ellos Sí. no, o sea, están controlando todo muchísimo y lo están mejorando para cobrar en cada momento Ya. lo que quieran y cobrarte en exceso si estás viajando fuera de donde la tienes domiciliada. Eso está cambiando todo bastante. Yo Bueno, seguiré con ella, por supuesto, pero bueno, esto es lo qué que no me bueno. gusta de la antena.
Sí, nada, muy interesante y para todo el mundo que quiera un poquito más de información, hablamos también con Rubén. Bueno, Rubén y Isaac participaron en un podcast en el 144, que lo podéis escuchar en viajandosimple.com/satélite. Es un podcast que además gustó un montón y donde cada uno cuenta su experiencia con Starlink, y Isaac cuenta un poco más cómo le metió mano, estropeando parte, teniendo que comprar todo dispositivo. Bueno, una aventura que de verdad os recomiendo que la escuchéis. Y otra cosa también que tienes, como decía antes, es el tema de domótica en esa pedazo de Sprinter, ¿no? O que también Sí, tiene cierta electrónica. Cuéntame. tenemos, bueno, una centralita que gestiona toda la furgoneta. Puedes conectarte a la furgo y encender la calefacción con el móvil si quieres desde tu casa para que cuando llegues o estás en mitad de una ciudad, para cuando llegues a la furgo esté calentita, por ejemplo, pues puedes hacerlo o encender luces, apagar lo que quieras a través de móvil. Ahora la han mejorado bastante, pero empezamos también con ellos con problemas porque se nos fundió la placa base, la tuvieron que poner nueva y claro, sin esa placa base no tienes furgo, o sea, no tienes ni Tal luz, cual. ni agua, ni nada, te quedas, bueno, pues con tu vehículo y hasta no puedes utilizar la vivienda de ninguna de las maneras. Y eso, bueno, fue otro, yo creo que error en nuestro caso por tema de depender de tanta electrónica para viajar, que al final, a más simple, hagas un vehículo, menos problemas te vas a encontrar. Y repito, en Europa es todo súper fácil. La gente que pretenda viajar por Europa, España, yo qué sé, por aquí cerca, no pasa nada. Si te puedes poner domótica, si falla, pues como vuelves para casa, lo arreglas y ya está, no pasa nada. Pero a la que te vas a países fuera de Europa, pues ya las cosas se complican porque el repuesto te lo tienen que enviar, tarda una serie de días, etcétera. Para que te lo envíen, luego ya tienes tú que meter ahí tus manos en sitios donde igual no conoces o no eres manitas o tal. Yo por suerte soy manitas, pero bueno, hay otra mucha gente que no. Entonces, yo os aconsejo camperizaciones a lo más simple mejor, botones que se puedan reparar o encontrar recambio en cualquier lado y ya está, que queda muy chula y tal la furgo, que por supuesto. Y ahora mismo estamos contentos porque han mejorado mucho la centralita a base de software también, de actualizaciones, pero bueno, es un requisito también a tener en cuenta. Si os apetece, pues a mí me encanta la electrónica y por eso la puse. Sí, Pero bueno, te das cuenta que luego, pues para viajar tiene por el sus, mundo no es idónea. sus pegas. Que, Sí. que cuando Bueno, funciona bien. sí, Pero cuando falla, pues falla. Y cuando tal cual. falla para arreglar algo analógico, un botón o esto, pues es más fácil que evidentemente un circuito, una placa base o cualquier cosa así, o una pantalla táctil. Sí, al Entonces, final. Sí, también lo que decías, ¿no? Depende un poco del tipo de viaje de cada persona, de cómo lo vas a llevar. Me da la sensación de que vosotros al final, pues viendo sobre todo vuestro viaje por Marruecos, claro, no tiene nada que ver con mi viaje por Marruecos, ¿no? Me encanta, envidio mucho ver todas las imágenes, pero yo no soy tan aventurero de meterme por esos sitios, ni tengo el vehículo y demás. Entonces me da la sensación también que vuestra Sprinter está genial para viajar por Europa con todo lo que me cuentas, ¿no? De el baño, de la domótica, de un montón de cosas, pero igual si queréis dar el salto a América no es así, ¿no? Cuenta un poco cómo ves la Sprinter y cuál es el futuro, si nos quieres adelantar algo. bueno, sí, van a haber grandes cambios porque, bueno, ahora mismo tenemos la Sprinter en venta. Está perfecta, está increíble y tal, pero nos apetece cambiar. Hemos estado una semana por Marruecos detrás de un Unimog y fue una semana muy dañina para nosotros porque te das cuenta que un vehículo más antiguo es mucho más sencillo, aunque tienen lo suyo también, que se estropean y tal, tienen sus defectos todos, pero yo creo que para viajar por el mundo necesitas como un vehículo más austero, más mecánico, todo sin tanta electrónica, ya no solo por la camperización, te hablo ya de la furgo en sí. No nos ha dado ningún tipo de problema, pero es una furgo que no cualquiera le puede meter mano.
Lo primero que hace Mercedes cuando se la llevas es enchufarle una computadora específica de Mercedes. Entonces, te das cuenta que no todo el mundo le va a poder meter mano a este vehículo. Y es un Sí. vehículo muy sólido, muy fiable, pero es un vehículo con mucha electrónica, mucho sensor en todos los lados. Nosotros, no sé si está bien que lo diga, pero los sistemas ecológicos los llevamos anulados por eso mismo, para evitar problemas. Hemos coincidido con gente en mitad del desierto, con sprinters en modo protección, sin potencia, porque se han estado 3 días conduciendo por arena, que son 3 días de un régimen de conducción pues muy lento, a muy pocas revoluciones, entonces el motor acumula más carbonilla y como tengas tapones en el tubo de escape, válvulas EGRs, etcétera, que al final acumulan esa carbonilla, pues la furgo al final los sensores no leen bien y al final dan fallo, entran en modo protección y para salir de ese modo protección y que te vuelva la potencia de tu vehículo, pues tienes que pasar por un taller oficial Sí. o llevar un OBD para eliminar fallos, pero enseguida te va a volver a salir el fallo porque tienes la carbonilla acumulada y nosotros ya sabíamos esto y quisimos anular todos los sistemas para no tener estos problemas. Y en realidad la furgo va perfecta, no tiene ningún problema y estamos muy contentos. Pero bueno, para saltar y hacer el viaje a otros países así sin tanto servicio de la marca y tal, yo creo que necesitamos otro tipo de vehículo. La Sí. Sprinter está muy bien para viajar por Europa, incluso por el norte de África, te puedes enseguida volver a casa y arreglarla aquí, pero bueno, nos apetece dar un cambio. Y además Sí. con este cambio pues seguramente arreglemos o solucionemos errores que hemos cometido en la primera camperización, que al final se basa en el Cinderella, básicamente, y en la electrónica. Sí. Entonces, bueno, nos apetece y ya está. Qué bueno. Nada, con muchas ganas de ver cómo va ese nuevo proyecto, porque al final entiendo, vendéis la Sprinter, cambiaréis a otra cosa, Mm. haréis algo, lo que dices, pues distinto, y nada, tengo mucha curiosidad de ver cómo la vais planteando. Además, bueno, en YouTube ya he visto varios vídeos vuestros, en Instagram, por supuesto, dejar un enlace en la descripción que acompaña este episodio, pero los podéis encontrar como Bantribu en cualquier red social, así que aprovechar, disfrutar de la Sprinter que todavía vais a ver contenido y luego pues lo que se venga, ¿no, Isaac? Sí, sí, sí. Tenemos todo colgado, quedan unos vídeos pendientes de Marruecos y luego vendrá algo bastante gordo. Ya tenemos pensado el vehículo. De hecho, ahora mismo estamos grabando y ya lo tenemos reservado. Pero bueno, Vale. necesitamos acabar la etapa de la Sprinter en Marruecos. Nos ha hecho muy felices. Creo que cuando se la lleven se nos caerá la lágrima, Hombre, porque, hostia, hemos vivido momentos súper buenos con los niños, con animales bueno, nos ha dado muchísimo y bueno, el que la compre pues se lleva un vehiculazo espectacular, vamos, está mimadísima al máximo. De hecho, yo soy muy friki de esto del motor, me gustan los coches, me gusta, me gusta tanto, o sea, y meterle mano yo, ¿sabes? Que la Sprinter, por ejemplo, Mercedes te recomienda los cambios de aceite cada 30.000, yo se los echo cada 10.000 kilómetros, incluso antes. O sea, porque me gusta siempre desde chiquitito veía a mi padre limpiar el motor de su coche, pues he salido igual. Yo soy de qué los guay. que tienen el motor del coche que puedes lamerlo si quieres, Sí, que está impecable. Y el que viene y la ve, pues dice, hostia, es que está nueva. La tienes nueva, con todo el tute que le hayas metido por desierto, por montañas, por Grecia, por aquellos acantilados y tal. Y sí, sí, la verdad es qué guay. que guay, me gusta y soy bastante Se ve. metódico para mantener mis vehículos y eso, y me gusta tenerlos bien. Ah, qué Así bueno, que, ¿no? Como, que como nada, hablas pero de la Sprinter se nota, sí. sí, es que me gusta, es un vehículo muy bonito también. O sea, lo hicimos muy a conciencia. Busqué
por todo el mercado de Estados Unidos, ya no de europeo, de Estados Unidos. Me he traído suspensiones de Estados Unidos porque ahí tienen empresas específicas que la trabajan. Entonces, bueno, le he buscado lo mejor, mejores materiales y calidad. Era lo que buscaba para tener fiabilidad. Pero bueno, ahora se vendrá algo completamente diferente, algo muy gordo, que ya lo iréis viendo. No quiero desvelar nada porque quiero finalizar la etapa de Sprinter y nada, pero va a ser muy, muy, muy guay, muy guay. Qué Y guay, luego Isaac, llevamos detrás un proyecto muy guapo también. O sea, ya os iremos desgranando todo y nada. Íñigo ya lo sabe casi todo, pero le he dicho que alguna no diga cosita. nada. Alguna cosita, sí, sí, no, tiene muy buena pinta todo y ganas de verlo, además que lo vamos a poder ver, lo vamos a poder ver bien y nada, eso, lo que te digo, muchas, muchas ganas porque si ya hicisteis una Sprinter así, pues lo siguiente que tiene pinta mucho mejor todavía, así que bueno, eso, Sí, mejor que y más rudo va a ser, más qué bueno. analógico, seguro. Pues a ver. Pues nada, millones de gracias, no solo de mi parte, sino de parte de todo el mundo que también tenía un poco estas dudas con el Cinderella, para que sepa un poco para quién es y para quién no, y con toda tu experiencia que has compartido hoy. Te mando un Muchas abrazo, Isaac. gracias. Nada, gracias por invitarme al podcast, tío. Un placer, como siempre. Sí, Y nada, tenéis seguiremos hablando. aquí, sí, un amigo para preguntarle y yo, o sea, os puedo contar cualquier cosa con sinceridad que no, sin Sí, problema, vamos. aprovechar de todo lo que sabe Isaac para escribirle por redes sociales, porque además os puede ayudar con cosas tan locas como a salir de un aparcamiento que os quedéis encerrados un día, como me pasó a Sí, mí, así el episodio aquel. Os que de desvelo la repente contraseña del saqué aparcamiento. una foto y él me dijo, mira, fíjate los números que están desgastados, este tal, te he sacado todas las combinaciones posibles, prueba con una de estas, probé y dije, pues ya estoy fuera, o sea, flipé, estaba ahí encerrado y gracias a Isaac salí. Así que gracias Hostia, por pues eso también, tío. nada, hombre, lo que sea, tío. Ya Venga, sabéis, aquí hay te un amigo, mando ¿vale? un Para fuerte ayudar. abrazo y te seguimos por redes sociales. Venga, hecho, un abrazo a todos. Saludos. Chao.